Les voy a contar algo que me pasó hace poco. Y vemos llegar un taxi que es el protagonista de esta historia. En esa camioneta solamente íbamos a viajar nosotros. Me asomé para ver qué había pasado y veo que hay un carro enfrente de nosotros. Abrieron las puertas y salieron. ¿Alguna vez han escuchado la leyenda que dice que cuando estás acostado a punto de irte a dormir y alguien te habla para que te levantes y vayas a algún lugar, que no lo hagas porque cosas malas pueden pasar? Y bueno, yo creo que esto sí es verdad. Hace poco yo estaba aquí en mi casa, no tenía nada que hacer, pero me llegó una invitación para viajar a otra ciudad. Específicamente la Ciudad de México. Y bueno, sí me detuve a pensarlo, porque pues no soy de ahí, me queda lejos. Y pues en donde vivo no hay aeropuerto. Entonces pensé, bueno, ¿qué tal si me voy en camión? Directamente de mi ciudad a la Ciudad de México. Luego lo puse en una balanza y dije, pues a ver, Luis, sí, no vas a gastar tanto, pero te vas a exponer mucho en cuestión de seguridad. Y a ver, con seguridad no solamente me refiero a la delincuencia que pueda haber en las carreteras, sino que también pues no sé, factores externos. ¿Qué tal si el chofer, pues somos humanos, güey? ¿Qué tal si luego pasa algún accidente o el clima? Empezaron a llegar muchas ideas a mi cabeza y dije, no, mejor me ahorro eso y pues me voy en avión. Me puse a buscar vuelos y de todos los vuelos que había encontré uno que salía en la noche. Les digo, en mi ciudad no hay aeropuerto. Iba a tener que ir a una ciudad llamada Monterrey y de ahí viajar a la Ciudad de México. Pero este vuelo en cuestión que salía en la noche no llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México, sino que llegaba a otro al cual nunca había ido y que de hecho no está en la Ciudad de México, sino en el Estado de México. Entonces me puse a pensar, bueno, me agrada este vuelo, pero yo tengo que ir a la Ciudad de México y voy a llegar al estado en la noche. ¿Cómo le puedo hacer? Y me acordé que un amigo hace mucho tiempo me había echado el comentario de que, oye Luis, si algún día estás por acá en el estado, pues aquí estoy, aquí está la casa. Y le escribí, le comenté la situación. ¿Crees que me puedas dar posada esa noche? O sea, solamente quedarme a dormir esa noche y luego ya al día siguiente yo me voy. Y me dijo que sí. ¡Qué padre! Fíjense cómo se acomodan las cosas. Porque de hecho, muy amablemente, se ofreció a no solamente hospedarnos en su casita, sino que también cuando llegáramos al aeropuerto iba a pasar por nosotros. Ese amigo es Dom, que de hecho le mando un saludo. Aquí pondré una foto con él, pero no encontré. Y yo de... gracias. Sí. No dije que iba a pasar por mí, sino por nosotros. Plural, 2 personas. ¿Por qué digo esto? Pues porque no iba a ir solo. A ese viaje iba a ir con mi novia. Y pues bueno, a esas alturas ya todo estaba listo. Ya tenía los vuelos, ya tenía a dónde llegar y solamente faltaba esperar el día del viaje. Y aquí es donde empieza la historia. Quisiera, amigos, que me ayuden en los comentarios, porque de todo esto que les voy a contar sigo teniendo muchas preguntas. Escuchen lo que voy a decir y si alguien sabe lo que pasó, por favor coméntenlo. Pero si lo escuchan y no saben qué pasó, denle like al comentario que creen que tenga razón. Y aprovecho este momento para decirles que si me notan un poco raro, pues sí me siento raro. Hace poquito fui al doctor, le platiqué todo esto y me contó que para que me pudiera sentir mejor, ustedes tenían que darle like a este video y suscribirse. Así me dijo. Y pues bueno, llegó el día del viaje. Llegamos al aeropuerto, llegó nuestro avión y volamos hasta el Estado de México. Llegamos a las 9 de la noche. Y pues cuando llegamos, yo le estaba escribiendo a mi amigo Dom de que, oye, ya llegamos. Y él me dijo, bueno, sí, esperen. Y al final, oye Luis, pues no voy a poder pasar por ti. Y yo de... no hay problema, nosotros podemos llegar. Simplemente, pues mándanos tu ubicación para llegar. Y me la mandó, pero ahora había un problema. Y era, ¿cómo vamos a llegar allá? Y la cereza del pastel tenía como 10 de pila. Entonces le pregunté a mi amigo, oye, pues ¿cómo le hacemos para irnos? Porque, pues no sé si sabían o si donde ustedes vivan sea de esta manera, pero tengo entendido que los aeropuertos son territorio federal y por ende está prohibido, lo pongo entre comillas, ahorita les voy a decir por qué, está prohibido que tú estando en el aeropuerto pidas un carro de estas aplicaciones como Didi, Uber, está prohibido. He escuchado anécdotas de conductores que cuando pido un carro al aeropuerto me escriben por el chat, no voy a poder
ir, porque si me descubren que soy Uber, Didi, InDriver, me van a poner una multa de 30,000 pesos, 40,000 pesos, y no me quiero arriesgar, y me cancelan el viaje. Otros me dicen de que, órale, sí voy, pero haz como que somos familiares, haz como que nos conocemos y que paso por ti. Y eso está bien cagado, güey, porque me ha tocado luego pedir Uber en aeropuertos y llegan y ¿qué onda? Me saludo y me abrazo con el conductor como si nos conociéramos, me subo enfrente con él, pero luego ya salimos del aeropuerto y ya, pásate para atrás, cabrón. Por eso digo que entre comillas no se puede pedir, porque pues al final todo se puede en esta vida. En esa ocasión no me quise arriesgar porque, como les digo, no tenía mucha batería para pedir un carro y dije, bueno, ¿qué más da? Vamos a pedir un taxi, porque para eso no iba a ser tan difícil, ya que saliendo del aeropuerto, bueno, antes de salir hay muchos locales de taxi y con muchos nombres. Está Taxi Seguro, Taxi Rapidísimo, y pues había mucha gente formada para pedir su taxi. Y yo dije, bueno, pues puedo pedir uno por acá. Y siendo honesto, yo ya me estaba haciendo a la idea de que me la iban a dejar caer con el precio, porque pues sí, los taxis de sitio o de aeropuerto tienen fama de ser carísimos, pero yo dije, bueno, lo vale. Entonces me acerco a un lugar de estos de taxi y me formo, espero mi turno. Delante de mí incluso había unas señoras, atrás también. De hecho, la que iba delante de mí preguntó cuánto le cobraban para llevarla a su destino y le dijeron, no, que 800. Y la señora no se quedó callada. La señora, no, me voy, esto me pasa por pendeja, por venir hasta aeropuerto, no vale madre, pinche. Se fue enojadísima y yo dije, madres, güey, a ver cuánto me cobran a mí. Entonces pues ya, me acerco con la señorita del mostrador. Disculpe, ¿cuánto me cobra por llevarme a este destino? Y le enseño mi celular con la ubicación. Entonces la señorita lo agarra, lo checa y se pone acá en la computadora a checar precios. Y me dice, pues aquí a tu destino te sale en 350. Y yo dije, pues órale, igual no está tan caro. Digo, la verdad yo hubiera esperado que hubiera sido más. 350 todavía se me hizo, no sé. Aquí es donde entran ustedes. En los comentarios pónganme si fue un buen precio o comenten hashtag turista pendejo, porque pues sí te lo dejaron muy caro. Como contexto, pues no íbamos tan lejos del aeropuerto y nos cobraron eso. Sí, digo, nos cobraron eso porque iban a ser 350 pesos por los dos. Tomo asiento y estoy esperando, pues a que me digan que ya, que mi conductor viene. Pero estaba esperando y nomás no me hablaban, güey. Y la verdad soy una persona que se desespera muy rápido. Me daba coraje que me tuvieran ahí sentado y me puse de pie, güey, y dije, pues voy a otro local, porque tal vez hasta más barato puede estar. Voy con la competencia. Me paro y una señorita de las de ese local ve que me estoy yendo y me persigue y me dice, no, ven, ya llegó tu taxi, vamos. Y yo de, bueno, ahí es cuando me cobran los 350. Hasta ticket me dieron, creo que aquí lo tengo. Bueno, si tienen pantalla, chéquenla porque ahí les pondré una foto. Caminamos por el aeropuerto y salimos. Y al momento de salir, pues sí, estaba todo solo. De noche. Y vemos llegar un taxi que es el protagonista de esta historia. Les voy a decir algo. Yo pensaba que dicho taxi iba a ser un carro, un Tsuru, algo tranqui. Pero no, el taxi era una camioneta. O sea, una camioneta van. Creo que les dicen también Sprinter. Una Sprinter blanca viene llegando. Y yo de, ay, güey, oye, por 350 pesos se me hace chido. Se estaciona enfrente de nosotros, sale el chofer, nos abre la puerta, porque son de estas puertas que se deslizan, nos sube las maletas ahí adelante. Y yo pensé, bueno, al ser una camioneta grande, va a haber más gente que vaya a viajar con nosotros. Pero no, en esa camioneta solamente íbamos a viajar nosotros, mi novia, el chofer y yo. Y se me hizo como, órale, qué padre. Le escribí a mi amigo Dom, oye, ya voy en camino. Incluso le compartí ubicación tiempo real para que supiera cuando estuviéramos llegando. Nos subimos, nos sentamos y para esto quiero darles contexto de lo que es estar dentro de esta Sprinter, porque iba vacía, pero es de esas camionetas que tienen varias filas de asientos. Tenía como 3 o 4. Nosotros nos sentamos en la del medio y pues estas camionetas tienen los asientos largos, o sea, tú te puedes sentar y no puedes ver al frente porque están altos los asientos. Si quieres ver a los lados, pues te asomas. Mi novia se sienta junto a la ventana y yo a su lado, donde está el pasillo y donde puedes ver pues todo, ¿verdad? El chofer cierra la puerta y se sube a su asiento para empezar a manejar. Y aquí es donde empieza lo
tétrico. Porque les recuerdo, era de noche, íbamos viajando solos por el Estado de México. Y yo me contacto con mi amigo, hey, ya vamos para allá, en un rato llegamos. Y ya, bloqueo mi celular y me lo guardo. Y empiezo a disfrutar, porque la verdad, estando ahí dentro, era muy agradable. La camioneta era bonita. Volteabas a la ventana y pues el trayecto que nos tocó tomar era pura carretera y todo oscuro. Volteabas a los lados y pues no había nada, pero no había problema. Y cuando todo parecía salir bien, llega la realidad a darnos una cachetada. La cachetada de que en esta vida no todo es perfecto y que incluso, aunque ni la debas ni la temas, te pueden pasar cosas. Fácilmente habían pasado solo 5 minutos desde que nos subimos a esa camioneta. Solo 5 minutos pasaron y de repente sentimos que el chofer frena. A la chingada, pues, ¿qué pasó? Porque frenó en seco y nos sacamos de onda porque estuvo raro y no podíamos ver nada porque les digo, enfrente de nosotros habían asientos. Nosotros íbamos en medio, les recuerdo. Me asomé para ver qué había pasado y veo que hay un carro enfrente de nosotros. Un carro blanco, si me lo preguntan. Y yo pensé, madres, casi pasa un accidente, o sea, no chocamos. En ese momento pensé, ok, todo bien. El chofer tranquilamente gira el volante, le da la vuelta a este carro y avanza. Entonces, pues bueno, ok. Pasaron como 10 segundos y vuelve a frenar. Yo pensé, esto no es ningún accidente. Me asomo y era el mismo carro blanco. Yo dije, ay güey, creo que estamos en problemas. Incluso se sintió que el chofer reaccionó de manera más brusca, porque cuando se nos cerraron por segunda vez, el chofer vuelve a girar el volante y le pisa mucho, muy rápido. Y mientras iba a toda velocidad, ya pensé, ya valió verga. Era un escenario que solamente había visto en películas, en series. Nunca pensé protagonizar un momento así, de persecución, porque también pensé, güey, no creo que se nos hayan cerrado para decirnos buenas noches, ¿cómo están? No, güey. Algo querían hacernos. Y el chofer fue un héroe, porque esa segunda vez que se nos cerró, el chofer escapó. A esas alturas no les voy a decir que no sabíamos qué estaba pasando. Sí, a esas alturas ya sabíamos perfectamente de que estaba a punto de pasar algo feo. Mi novia a mi lado se empieza a hacer bolita como, ay no, o sea, y yo también me hago bolita junto a ella de que, ay, solo esperemos que no pase nada feo. Incluso, güey, yo estando ahí en posición de bolita, agarro mi celular y me lo guardo, güey. Me lo escondo en mi tenis. Yo pensé, pues, güey, nos van a parar y nos van a asaltar. Mínimo. Y ahí me ves escondiéndome el celular y mi novia me dice, no mames, güey. Tú preocupado por tu celular y yo por nuestra vida. Y yo de... madres, güey, sí es cierto. Y este chofer seguía a toda velocidad. Y volteé a la ventana de al lado y vi que ese mismo carro blanco estaba a la par de nosotros, alcanzándonos y nos alcanzó y nos volvió a cerrar. Y ahí fue de, ya valió verga, güey, ahora sí. No solamente se cerró, sino que cuando lo hizo, rápidamente la gente de ese carro abrieron las puertas y salieron. Yo dije, no puede ser. Cuando vi que salió gente de ese carro, yo pensé, pues ya valió verga. Es que, ¿a dónde vas, güey? ¿A dónde corres? No hay nada, estábamos en esa camioneta. Lo único que pudimos hacer fue hacernos bolita. Pero antes de hacernos bolita, yo veo que uno de los que se bajó del carro le dice al chofer, bueno, no le dijo, le gritó, ¿te quieres pasar de verga? ¿Te quieres pasar de verga? ¿Muchos huevos? Bájate, cabrón, bájate. Yo de verga, güey, ahorita se lo van a quebrar. Yo pensé, en un momento nomás voy a escuchar un... y vienen por nosotros, güey. Y esta persona le sigue gritando, bájate, cabrón. Y le abren la puerta y lo bajan, güey. Al chofer, al taxista. Y cuando lo bajaron, yo solamente escuché. Ya no vi nada porque estaba hecho bolita. Solamente escuché que le decían, ¿le vas a meter huevos? ¿Te quieres pasar de verga? Y nomás escuchamos las respuestas del chofer. El chofer, pues, asustado. No, tranquilos, por favor, no hagan nada. Soy taxista, soy taxi. ¿Para dónde vas o qué? No, por favor, soy taxista. Tengo gente, tengo pasaje allá atrás. No hagan nada. Y cuando escuché eso fue de chingas a tu pinche taxista se peinó. Y nos habían visto, porque les repito, íbamos en medio de los asientos y no veían nada. No nos vieron. Pero el taxista dijo, no, tengo gente. Y yo de chingas a tu madre. Y cuando dijo eso, les digo, estábamos al lado de una ventana y nomás veo que se acerca una de estas personas. Se acerca y cuando está enfrente de la ventana, yo pensé, pues ya. Pueden hacer con nosotros lo que quieran. Pónganse a pensar, ¿qué es lo peor que nos pueden hacer?
Ok, eso puede pasar. Entonces yo estaba hecho bolita ahí con mi novia, aceptando nuestro futuro. Levanto la mirada y veo que está enfrente una de estas personas que se bajó del carro. Tuvimos contacto visual, nos vimos y nomás hubo un silencio. Después de ese silencio y de que esta persona se aleja, solamente escucho que le dice al chofer: órale güey, súbete. Y lo suben al taxi, cierran la puerta y pensé, oh, ok, tal vez ya todo terminó. Pero me equivoqué. Cierran la puerta y estas personas se vuelven a subir a su carro, al carro blanco. Que si me lo preguntan, el carro era como un Sentra, un Chevy blanco, ¿saben? Se suben y arrancan, pero el taxista va detrás de ellos. Cuando vi que el taxista los empezó a seguir, yo dije, no güey, esto todavía no termina. Y de hecho, atrás de nosotros iban un par de motociclistas. Pues ya, yo pensé, estamos yendo rumbo a nuestro destino final. Si se preguntan qué estaba pasando dentro de la camioneta, pues el chofer no estaba diciendo nada. Había puro silencio. El chofer no decía nada y nosotros tampoco. Íbamos avanzando sobre la carretera, que solamente tenía una dirección. Pero llegó un momento en que esa camioneta... Carretera. Dije camioneta, pero quise decir carretera. Tomaba dos caminos. ¿Me explico? Uno para la izquierda y otro para la derecha. Y yo estaba viendo a ver qué sucedía. Y veo que el carro blanco que iba delante de nosotros se estaciona del lado derecho de la carretera. Y como les digo que habían dos sentidos, veo que el taxista avanza lento y toma para la izquierda y le pisa. Y yo pensé, güey, no mames, se les escapó. O sea, el taxista sí le jugó al héroe. O más bien, no jugó a ser un héroe. Lo fue. O sea, yo pensé, no mames, se les escapó. Ahorita nos van a volver a alcanzar. O deja tú que nos alcancen, güey. Yo digo ya, ahorita van a empezar a sonar. A esas alturas no lo dudaba y yo pensé, pues ya, aquí quedé. Solamente Dios sabe por qué quedé aquí. Y qué graciosa es la vida, ¿no? O sea, yo no hubiera esperado en ningún momento que mi vida terminara ahí, en una carretera del Estado de México. En ese momento me acordé de, pues, esta persona que acaba de pasar a mejor vida, Liam Payne de One Direction. O sea, güey, el vato nació en Reino Unido y murió en Argentina. El taxista seguía avanzando. Ya no había nadie delante de nosotros, pero no sabía si había alguien detrás. Pero fue pasando el tiempo y no, nadie nos alcanzó, nadie nos arrebasó y estaba confundido porque el chofer no había dicho nada hasta ese momento. En ese momento el chofer rompió el silencio y nos preguntó, ¿están bien? Y nosotros, sí, estamos bien. ¿Y usted? ¿Usted está bien? Y el chofer se le escuchaba la voz como que entrecortada. Bueno, no entrecortada, como... Pues cuando estás asustado, güey. O sea, como... Sí, estoy bien, sí, estoy bien. Esa pinche necesidad masculina de decir que todo está bien cuando casi te carga la verga, güey. Y volvió a haber un silencio. Y ahora yo lo rompí, pero lo pensé, o dije, ¿le pregunto, no le pregunto? Me atreví a preguntar. Le pregunté, oiga, disculpe, ¿qué acaba de pasar? Y me dice, no, pues, federales. Ah, chinga, ¿eran federales? Pues yo los vi, güey, y no tenían uniforme. ¿Cómo que federales? Claro que pensé, pues bueno, güey, chances son los que tienen tenis. ¿Qué clase de federales se te cierran un par de veces en el camino? Se bajan, te gritan que si te quieres pasar de verga, te dicen que te bajes, se bajan. Pues ¿qué clase de federales habrán sido, verdad? Y el chofer no dijo nada, no dijo nada más. Otra vez el silencio. Y otra vez, pues la pensé y me atreví a preguntar, oiga, ¿y por qué nos dejaron ir? Y el chofer, no, pues por los códigos, son los códigos. En vez de respuestas me llegaron más preguntas. ¿Cómo que los códigos, güey? Y aquí empiezan mis teorías. Déjenme se las comparto. Y ustedes, por favor, también en los comentarios pongan sus teorías. O si pueden responderme a qué se refería con los códigos, mejor. Mi primera teoría es que eso de los códigos es como algún tipo de código moral. Pues chance y estas personas sí eran federales, pero no sé, güey, fuera de su horario de trabajo, que se ponen, no, pues vamos a generar, no sé, güey. Y pensaron tal vez que esa camioneta, pues les digo, era una
camioneta blanca, van, grande. Chance pensaron, pues ahí dentro vamos a encontrar gente mala, pienso yo, ¿va? Y cuando bajaron al chofer y les dijo, oh, soy taxista, yo creo que los federales no le creyeron. Sí, güey, tú eres taxista y yo soy Santa Claus. Pero cuando el taxista dijo, esperen, tengo pasaje, ahí fue como que, vamos a ver. Y pues voltearon a vernos y pues, güey, la camioneta iba vacía. Solamente vieron dos pobres civiles hechos bolita viéndolos con piedad, güey. Yo creo que le creyeron de que, sí, este güey es taxista, trae pasaje, por códigos no nos podemos meter con él, órale, avanza. Esa es mi primera teoría. Mi segunda teoría con eso de los códigos es que, pues tal vez sí se nos querían pasar de lanza al chofer y a mí, pero cuando vieron que había una mujer dentro de la camioneta, pensaron, no, güey, con las mujeres no sé, güey. Seguíamos avanzando ya casi a llegar a casa de mi amigo y yo ya no quise preguntar más, güey. Dije, la curiosidad mató al gato y pues... No quiero que ese refrán aplique en mí. Cabe destacar que en los últimos momentos del trayecto, este taxista se estaba comunicando con la torre. Iba a decir torre de control, como si fuera un avión, pero no, o sea, estaba hablándole a la base de taxistas como, oigan, no, acaba de pasar esto, no me voy a regresar por ahí mismo. Y pues bueno, por fin llegamos a nuestro destino, a la casa de mi amigo. Le envió mensaje, güey, ya llegamos. El vato sale, lo vemos y nos bajamos del taxi. El chofer nos abre la puerta y le digo, gracias. Y pues buenas noches, va. Suerte, güey, con el regreso. Me sentí agradecido, güey, la neta. Fue un héroe, güey, el taxista. Y ya, se sube al taxi y se va, se aleja. Ahí va un héroe. Y si llegaron a esta parte del video, quiero decirles algo antes de que se vayan. Tiene mucho tiempo que no cierro los videos dando consejos. El consejo que les da Luis es que, amigos, cuídense. No importa la edad que tengan, no importa a dónde vayan, en todo momento estamos expuestos. Y claro, no podemos controlar pues lo externo, ¿verdad? Lo que nos puedan hacer, pero por lo menos podemos prevenirlo. Si van a un lado que no conocen, compartan ubicación, siempre tengan batería, siempre tengan datos. De preferencia nunca vayan solos, porque a diferencia de lo material, la vida no regresa. A la verga, no me puedo imaginar cómo sería este mundo sin ti. Recuerda que hay mucha gente que te quiere. Cuídate, por favor. Si les gustó este video, les encargo mucho que pues le den un like. Tengo un grupo de Facebook llamado LML Papers. Ahí estoy yo interactuando con ustedes. Te invito a que te unas, te dejo el enlace en la descripción. Amigos, antes de que se vayan, les quiero compartir un proyecto que acaba de empezar y que me emociona mucho poder decírselos. Y es que si les gustan estas historias, pues las pueden escuchar en formato podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, en todas. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que lo escuches, porque está muy bonito. Es que miren, ¡tadán! Le puse historias de Blogs Paper. Se va a estar publicando uno cada semana y me encanta porque pues es revivir historias viejitas y pues tienen su arte personalizado. Te vas, está su descripción. Si quieres ver el video, le picas aquí y te lleva a YouTube. Bueno, comercial. Mientras lo vas escuchando, puedes leerlo. ¡Miren! Todos aquí hemos ido a la escuela. Bueno, quiero pensar eso. Así que todos aquí tenemos una historia que contar. Si quieren apoyar el proyecto, lo pueden hacer simplemente escuchándolo. O si son muy buena onda, pueden dejar sus 5 estrellas, sus comentarios, y ahí también estaré leyendo y respondiendo. Muchas gracias por todo, amigos. Nos vemos muy pronto, si es que quieren. Si no, pues... me voy a la verga. Antes de irme les voy a decir algo. Si algún momento me tardo en subir videos, no quiero que piensen que me fui. Quiero que piensen, este cabrón está viviendo muchas cosas y pronto va a llegar a contarnos todo eso. Les mando un beso.